Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cada vez que se acercan las fiestas de fin de año, en todos los turnos de cualquier gobierno, se empieza a analizar con mayor profundidad la situación de los carenciados. Esta vez hay 49% de la población argentina, es decir, de los habitantes del territorio nacional, la mitad está en situación delicada, sin trabajo, mal alimentados, con alguna carencia, y todo esto que se arrastra de distintos momentos de la política nacional, se agravó muchísimo con la llegada de este liberal que se instaló en la Casa de Gobierno. Hay cosas que están pasando y que nos animamos a anticiparnos, porque cada vez que llega este tiempo, los que menos tienen o los que comen salteado se encuentran en situaciones desde el punto de vista psicológico que se agranda la necesidad y la brecha, aunque sea la misma, con el resto de la sociedad. Y entonces todos salen a pedir un refuerzo para las fiestas, una búsqueda, porque la sociedad argentina, y gracias a Perón, conoce el aguinaldo. Es decir, el que tiene un trabajo en blanco sabe que hay un sueldo extra a fin de año que no existía hasta que Perón apareció en la vida argentina. Después quedó institucionalizado, quedó como uno de los derechos, y hoy resulta que hay otro aspecto simultáneo después del desgobierno deshumanizante de Milei, donde se aumentó la pobreza, se aumentó la gente sin trabajo y donde no hay ninguna posibilidad que los jubilados puedan tener una fiesta medianamente normal si no tienen algún miembro de su familia que pueda en las fiestas invitarlo, sentarlo cerca de la mesa familiar para que la pase de mejor manera con los afectos y con lo que siempre significa la confusión que tenemos todos de confundir una cuestión espiritual, religiosa, con una fiesta gastronómica. Pero lo cierto es que cuando llega fin de año, todos, los creyentes y no los creyentes, creen que el problema es qué se sirve en la Nochebuena, qué se come en Navidad, cuando en realidad esto es un episodio anecdótico, agregado a lo que significa el advenimiento para los que tenemos fe de Jesús en la tierra. Y entonces cuando la aparición de quien vino para ser crucificado por todos, cuando los que creemos tenemos un momento de contemplación y de elevación espiritual, los que no creen, los que no tienen fe religiosa, saben que igual de cualquier manera necesitan llevar algo a su hogar porque hay una costumbre, repito, gastronómica que está distante de lo espiritual y de lo que debería tenerse presente, y entonces todo parece ponerse más tenso, todo parece comprimirse en una imperiosa necesidad de saber qué tengo para las fiestas. Y ese que tengo para las fiestas es que tengo para cuando no es fiesta. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre que aquí se acentúa aquel que sufre, que de pronto come salteado, pero que en las fiestas quiere, como el resto de la sociedad, estar comiendo a lo mejor algo que le pueda, con su núcleo familiar, hacer recordar un mejor momento. Pero en definitiva, lo que es una fiesta espiritual, hace mucho tiempo se ha transformado en una fiesta gastronómica. Todo lo hemos transformado en una opción gastronómica más allá de lo que significa en sí para los creyentes la aparición de Jesús
y otra vez cuando es llevado a la cruz por una humanidad que no termina de entender que sacrifica permanentemente al Hacedor, que lo pone constante y permanentemente en una posición de preguntarnos qué pasa en el mundo, plagado de guerras, con gente que se mata todo el tiempo, cuando tanto cuesta sostener una vida, darle una educación, un crecimiento, una alimentación. La Argentina es un país privilegiado que podría darle de comer a todos los argentinos, de hecho debe darle de comer a todos los argentinos, que son apenas 50 millones de habitantes, y está preparado para darle de comer a 800 millones de personas. Ahora díganme ustedes cómo puede ser que un país bendito, para poder hacer esto, esté administrado de la manera que está para que haya gente que no come en la Argentina o que come salteado. Y entonces cuando se aproxima la fiesta se nota más. Parecería ser que la congoja se profundiza mucho más cuando en realidad vienen sufriendo desde siempre. Y también nos anticipamos a esto. Seguramente los movimientos sociales van a ir a los supermercados a reclamar. Seguramente todos tratarán de pedir algo para el que menos tiene y también estarán esperando algún bono de auxilio por parte de este gobierno deshumanizador que ya ha demostrado infinidad de veces lo deshumanizado que está y lo poco que le importa a la sociedad. Desde la ministra que tiene que decidir la parte social hasta, o desde el presidente, para mejor expresarnos, la ministra, y de ahí para abajo, todo este gobierno que no tiene sensibilidad social demostrada a la vista y que siempre todo gira en torno a una planilla Excel. Si no hay inflación, si cierran los números, si no hay déficit, ¿en serio que los que piensan así creen que si la gente pasa hambre y se muere, si los viejos meados, que serían los jubilados según el concepto de este payaso sentado en la casa de gobierno que maltrata a la tercera edad de esa forma, están en una situación límite y van a pasarla muy mal en la fiesta, se tienen que morir porque ya llegaron a la edad cíclica? ¿Se puede aceptar que eso se escuche de cualquier funcionario de un gobierno? ¿Se puede creer que alguien piense de esa manera? Bueno, sí, en la Argentina pasa, y pasa con el gobierno del Cachivache, y pasa con todo esto que nosotros vivimos a diario, que escuchamos en las redes y que a veces también en los medios de confusión masiva. Estamos muy mal porque la clase dirigente que tenemos es producto de la sociedad que formamos. No es que tenemos a Milei de presidente y es una excepción y nosotros somos una mejor sociedad. No, somos una sociedad que entró en crisis profunda, donde la mediocridad se impone sobre los talentos, donde el poder económico se impone sobre la capacidad, donde cuanto más tenés, más querés y más parecería ser agrandan tus derechos. Y el que menos tiene, el que más sufre, parecería ser el más olvidado constante y permanentemente. Por eso, cuando llega este tiempo, para aquellos que tienen fe y que saben que no es una fiesta gastronómica la llegada de Jesús, que saben que en el camino de la liturgia que dice que en el día de ayer apareció el día de la Virgen, Madre de Jesús, para poner en funcionamiento aquello que tanto provocó al gran Sanedrín cuando creyeron que ese revolucionario que había nacido los iba a desbancar a ellos. Y en realidad lo buscaron, lo condenaron, lo llevaron a la cruz y lo asesinaron porque era una competencia, ellos creían, política. Pero había algo más, y ese algo más tenía que ver con lo espiritual y se transformó en los tiempos y se trasladó en las multitudes y pasó
por encima de los asesinos y de los mezquinos de la política de todos los tiempos, de todo el planeta. Hoy el mundo mayoritariamente tiene fe. Ahora, esa fe no siempre es una fe por convencimiento. Hay muchos que tienen fe por costumbre. Hay muchos que tienen fe porque no se animan a decir que ellos nacieron en una casa con fe, no importa si es católico, protestante, cristiano de cualquier manera, o si en realidad lo que le pasa es que los padres le dijeron que tenía que ser cristiano. Bueno, en esa cristiandad se funda una gran parte del pensamiento. Y entonces, en la fe de los cristianos, en el derecho de los romanos y en el pensamiento de los griegos, un argentino que nació en el siglo pasado, que, mejor dicho, en el siglo XIX, que gobernó en el siglo XX, en el siglo pasado, y que trasciende en el siglo XXI, Juan Domingo Perón, queda para los tiempos como el que hizo un rato a la felicidad del pueblo sufriente, el que le dio, pero también le exigió el hombre cuando le dijo que había que producir al menos lo que se consumía, y cuando le marcó el camino para buscar una mejor condición de vida al sufriente hombre, al sufriente trabajador, a la mujer del hogar, y cuando se hizo todo eso, la Argentina vivió un renacimiento como nunca. Y cuando empezó a crecer para ser potencia, había que buscar cómo echarlo. Y para eso los ingleses, que vieron que sus intereses, cuando nos robaban con los ferrocarriles, se llevaban la riqueza al puerto y la embarcaban para Londres, se había terminado. Cuando el manejo del Banco Central se había nacionalizado, cuando la corporación que estaba en manos privadas del transporte para que viajaran solo algunos se nacionalizó, cuando los ferrocarriles pasaron a manos del Estado argentino, cuando Aerolíneas Argentinas pasó a ser una empresa poderosa, cuando todo eso ocurrió y simultáneamente desarrollábamos atómicamente a la Argentina y éramos entre los 5 o 6 países del mundo que conocía el desarrollo atómico, todo eso estaba en marcha en la Argentina potencia y entonces el poder mundial financió a criminales y asesinos argentinos que bombardearon Plaza de Mayo primero y 3 meses después se hicieron del poder, fusilaron, encarcelaron, proscribieron y persiguieron. Por eso, cuando llega a estas fiestas y cuando vemos que por voluntad de la mayoría del pueblo argentino hay un émulo de Rojas y Aramburu sentado en la Casa de Gobierno, tenemos que preguntarnos, no por Milei, sino por qué se eligió a Milei, quiénes lo eligieron a Milei y cuántos saben los que eligieron a Milei del verdadero pasado de la Argentina y del sufrimiento. ¿Qué le contaron los mayores? ¿Qué aprendieron cuando estudiaron? ¿Qué le dijeron en la universidad, en el colegio secundario? ¿Qué le insinuaron en el primario? ¿Cómo se educó a una sociedad argentina que perdió la memoria, se anestesió y volvió a elegir a Rojas y Aramburu a través de la elección y del voto directo y lo puso Milei? Porque Milei es el émulo del mismo pensamiento liberal de Martínez de Oz. No es nada nuevo. Es mentira que es una cosa de un libertario anarquista. Es la copia fiel del liberalismo decadente que hizo sufrir al pueblo argentino. No hay diferencia entre Domingo Felipe Cavallo y lo que piensa Milei. Todo es igual en la Argentina liberal. Por eso, cuando estamos frente a esta realidad, y lo votó la mayoría del pueblo argentino, hay que preguntarse por qué. Y hay que preguntarse del otro lado, los que creen estar en el campo nacional y popular, ¿qué hicieron cuando se ejerció el poder? ¿Qué fallas tuvieron? ¿Qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal? Aprovechen y hagan el balance cuando llegue fin de año y pregúntense frente a un espejo dónde nos equivocamos, cuándo fueron nuestros errores, para que la sociedad argentina hiciera lo que hizo, para que sentara
a este cachivache que ha hecho sufrir como nunca al que menos tiene y que simultáneamente le está poniendo bandera de remate a los bienes argentinos. Tenemos a Milei porque la sociedad argentina lo sentó allí. No es producto de ningún golpe de Estado, es consecuencia del desgaste, el aburrimiento de los que cantando la marchita o diciéndose nacionales y populares hicieron lo que no tenían que hacer y no hicieron lo que tenían que hacer. Cuando hagamos este balance, cuando nos demos cuenta, entonces habrá aparecido la gran reflexión. Y ahí podremos preguntarnos por qué los peronistas tuvimos que votar a Scioli si no lo era, por qué los peronistas tuvimos que ir detrás de Massa si no lo era, por qué los peronistas hace rato que no buscamos un candidato peronista. Y entonces, los que se sienten así, los que se sienten peronistas, pónganse a trabajar para que la mujer o el hombre que suceda a esto que está pasando tenga por lo menos ese sentimiento. Ahora, si están en la comodidad de que se decida todo en una habitación entre 4 o 5 y después se va simplemente a votar, estaremos buscando y esperando que aparezca un milagro. Y el milagro de Navidad es superador. No está en la política argentina, está en la política universal. Es la fe de los que creen en que a Jesús lo van a ver resucitar todos los años, las veces que haga falta, hasta que los hombres entendamos que la paz, la convivencia, el entendimiento, la carencia de necesidades y la abundancia son la cualidad que se tiene que poner en manifiesto. Pero no, los seres humanos buscan la guerra, el enfrentamiento, el matarse, y entonces Jesús seguirá viniendo para que lo vuelvan a poner en la cruz. Cuando se acerca la Navidad, cuando estamos recorriendo el camino de fe, le decimos a los que no creen, el milagro de Jesús se da siempre, porque Él vuelve cada vez que se pierde la fe. Y con aparecer simplemente en el pensamiento de aquellos incluso que no creen, cuando en algún momento alguna cosa no les sale y usan la frase que parece hecha, la de Dios mío, sin saber que están invocando a la fe y a la fuerza más importante en el equilibrio espiritual, el hacedor de la parte con que se divide el ser humano, porque somos materia y espíritu. Ahora, si la materia no fuese también una parte esencial de la vida, podríamos vivir quizá en un mundo diferente. Pero la materia se envejece, cumple un ciclo y entonces el espíritu se retira y todo pasa a un nuevo plano. Por eso estamos viviendo un tiempo donde aparece Jesús para decir que Él es el camino para los que creen. Y los que no creen, igual, van a recibir la ayuda, el auxilio de la fuerza de la fe. Por eso, argentinos, no aflojen, no se entreguen, pese a estos personajes que pone la historia del otro lado. Los que creen en las fuerzas del cielo y no identifican a Jesús ni a Dios, porque ellos creen en otro Dios. Y creen también, como el gran Sanedrín, que Jesús era un político que le venía a hacer competencia. Y ellos se aproximan todos los años y se apuran para que Jesús vuelva a la cruz. Ayuden y ayudémonos. Hagamos una mejor Argentina entre todos, no perdiendo la fe, pero tampoco derrochándola gratuitamente. No existe el milagro de la fe solo si nosotros no hacemos el esfuerzo. Por eso, ahora, donde se empieza a vivir la aproximación con la aparición en el día de ayer el Día de la Virgen, para prolongarlo hasta la resurrección de Jesús, todo esto pasa a un plano espiritual más fuerte, más profundo que durante el resto del año. Para los que creen y para los que no creen, la fe es lo único que puede cambiar la realidad, porque uno se hace un proyecto de futuro si tiene fe, se hace un proyecto de estar mejor si tiene fe,
se hace un proyecto de vivir en circunstancias superadoras si tiene fe. No pierdan la fe. El milagro existe, pero hay que ayudarlo.